A las 4:37 de la madrugada, el sargento Erik Nordstrom, francotirador de 28 años de la División de Montaña Noruega, yacía en la nieve a 400 metros de la fortaleza más inexpugnable de los Alpes. Sus dedos estaban helados. Su aliento formaba columnas de vapor que intentaba controlar, y en su mente, una sola pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cómo podría él, un único hombre, lograr lo que 3 pelotones enteros de soldados de élite no habían conseguido? Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, necesitas saber qué era esa fortaleza. No estamos hablando de un simple búnker. Estamos hablando de una estructura de ingeniería militar que desafiaba todas las convenciones tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Construida en las laderas del monte Kreuzberg, a 2.800 metros de altitud, esta fortaleza había sido diseñada específicamente para ser invencible. Piensa en esto por un momento. La ubicación por sí sola ya era una ventaja táctica absurda. Cualquier fuerza atacante tendría que escalar terreno expuesto bajo fuego constante en condiciones de altitud que reducían la capacidad pulmonar en un 30%. Las paredes de la fortaleza estaban hechas de hormigón reforzado de 2 metros de espesor. Las posiciones de ametralladoras tenían ángulos de tiro que cubrían 360 grados de aproximación. Y lo peor, la entrada estaba ubicada en un desfiladero estrecho, donde solo 2 hombres podían pasar a la vez. Los alemanes habían transformado aquel pico de montaña en una fortaleza prácticamente inexpugnable, y lo sabían. La guarnición tenía solo 47 hombres, pero controlaban un corredor estratégico vital que, de mantenerse, podría prolongar la guerra por meses. Sin neutralizar aquella posición, los aliados no podrían avanzar por la región alpina. Fue entonces cuando entraron en acción las unidades blancas. Si nunca has oído hablar de ellas, no te sorprenderá. Estas unidades operaban en sigilo total. Estaban compuestas por los mejores montañeros combatientes de Europa, noruegos, finlandeses, suizos, hombres entrenados desde la infancia para subsistir en condiciones alpinas extremas. Cada miembro completaba 18 meses de entrenamiento especializado, combate en altitud, esquí táctico, escalada bajo fuego cruzado y operaciones a temperaturas inferiores a 30 grados bajo cero. No eran soldados comunes, eran los mejores de los mejores, y fracasaron. No una vez, 3 veces. El primer intento ocurrió el 12 de marzo de 1944. Un pelotón de 24 hombres de las unidades blancas intentó un acceso nocturno por el flanco oeste. La estrategia era elemental: aprovechar la oscuridad y la destreza en escalada para trepar una cara rocosa que los alemanes creían imposible de asaltar. Llegaron a 150 metros de la fortaleza antes de ser descubiertos. Lo que sucedió a continuación fue una carnicería sistemática. Los reflectores alemanes iluminaron toda la pared rocosa. Las ametralladoras MG-42 abrieron fuego. En ese terreno descubierto no había dónde refugiarse. 7 hombres cayeron en los primeros 90 segundos. 5 más fueron alcanzados en el descenso. Solo 12 lograron llegar a la base. De esos, 4 estaban gravemente heridos. El segundo intento fue aún peor. 3 semanas después, con refuerzos y un nuevo plan, 31 soldados intentaron un asalto frontal coordinado. La estrategia era usar humo y fuego de supresión para atravesar el desfiladero y alcanzar la entrada. Tenían morteros, granadas, explosivos, todo lo que una fuerza de élite podría necesitar. No funcionó. Los alemanes simplemente se replegaron al interior de la fortaleza, cerraron herméticamente las puertas de acero y aguardaron. Cuando se despejó el humo, las ametralladoras reanudaron el fuego. Esta vez, 11 hombres fueron muertos. 8 más resultaron heridos. Y la fortaleza siguió intacta. El comando estaba desesperado. Cada día que transcurría, los alemanes utilizaban esa posición para coordinar contraofensivas en la región. Los convoyes aliados eran destruidos. Los avances eran revertidos. Esa fortaleza, con apenas 47 hombres,
estaba infligiendo un daño estratégico desproporcionado. Fue entonces cuando Erik Nordstrom hizo algo completamente inesperado. Solicitó permiso para intentarlo en solitario. Comprende la audacia de esto. Hablamos de un sargento de 28 años proponiéndose hacer en soledad lo que 3 pelotones enteros de soldados de élite no lograron. El comando rechazó inicialmente la idea como suicida, pero Erik no se rindió. Presentó un plan, y en ese plan había algo que absolutamente nadie había considerado. Erik había crecido en las montañas de Noruega, no como soldado, sino como cazador. Su padre era rastreador de alces, y desde los 7 años Erik aprendía a desplazarse en terreno alpino de un modo que ningún manual militar enseñaba. No pensaba en términos de asalto o fuego de cobertura, pensaba como un cazador. Y los cazadores no atacan de frente. Esperan, observan, descubren los momentos de vulnerabilidad. Erik pasó 72 horas observando la fortaleza a través de binoculares desde distintas posiciones y a diferentes horas. No buscaba debilidades estructurales, buscaba patrones en el comportamiento humano. Y encontró algo tan insignificante que nadie había reparado en ello. Cada madrugada, a las 5:15 en punto, los alemanes efectuaban el relevo de guardias. Durante exactamente 4 minutos, existía una ventana donde la cobertura de fuego en la cara norte se veía reducida. No eliminada, pero sí disminuida. Y en esa cara norte había una formación rocosa que creaba un punto ciego visual de alrededor de 8 metros. Era solo eso, 4 minutos, 8 metros de protección natural. Para cualquier comandante militar ortodoxo, esto era insuficiente. 8 metros son insignificantes cuando necesitas recorrer 400 metros de terreno abierto. 4 minutos no dan tiempo para desplegar una unidad de asalto. Pero Erik no pensaba en desplegar una unidad. Pensaba en cómo un hombre solo, con el equipo adecuado y la técnica precisa, podría utilizar esos 8 metros como punto de partida para algo mucho más ambicioso. El comando finalmente cedió, parcialmente porque las opciones se agotaban, parcialmente porque el plan de Erik, por más audaz que pareciera, poseía una lógica interna que nadie podía refutar completamente, y parcialmente porque, bien, si fallaba, sería una única baja en lugar de otro pelotón diezmado. Entonces, en la noche del 14 de abril de 1944, Erik Nordstrom comenzó su aproximación. Cargaba únicamente lo indispensable: su rifle de precisión Krag Jorgensen, 6 cargadores, un cuchillo de combate, 3 granadas, y algo que había improvisado, ganchos de escalada modificados que emitían prácticamente ningún sonido al asegurarse en la roca. La primera fase del plan era elemental en teoría, terrible en la ejecución. Necesitaba avanzar 392 metros de terreno nevado sin ser advertido. En otras palabras, debía desplazarse con tal lentitud que ningún centinela alemán advirtiera movimiento. Estamos hablando de 15 centímetros por minuto. 7 horas reptando en la nieve, bajo temperaturas de 18 grados bajo cero, incapaz de generar calor mediante movimiento acelerado. La mayoría de la gente ignora lo que eso implica físicamente. Tus músculos comienzan a convulsionarse incontrolablemente después de 20 minutos. Tu mente empieza a engañarte pasados 40 minutos. Comienzas a cuestionarte si sigues avanzando o si te estás congelando in situ. Y cada segundo, sabes que si un reflector alemán barre tu posición, estarás muerto antes de poder reaccionar. Erik pasó por eso, 7 horas, completamente solo, en la más absoluta oscuridad. A las 4:22 alcanzó la formación rocosa, el punto ciego de 8 metros. Contaba con 53 minutos antes del relevo. ¿Tiempo suficiente para descansar? No. ¿Tiempo suficiente para vacilar? Definitivamente. Pero Erik no vaciló. Revisó su equipo, controló su respiración y aguardó. A las 5:15 en punto, escuchó voces alemanas. El relevo de guardias había comenzado. Disponía de 4 minutos. Y fue entonces cuando ejecutó algo que ninguna unidad blanca había intentado. En lugar de utilizar esos 4 minutos para avanzar horizontalmente hacia la entrada,
Eric comenzó a escalar verticalmente, no hacia arriba, hacia abajo. Existía una grieta en la roca que había identificado con los binoculares. Una grieta que descendía 12 metros y luego se extendía lateralmente por debajo del campo visual de las ametralladoras. Era angosta, solo 45 centímetros de ancho en ciertos tramos, pero era invisible para los defensores de la fortaleza porque estaba literalmente por debajo de su sector de tiro. Las unidades blancas habían intentado acceder por la entrada principal porque razonaban como soldados. Eric accedería por la base de la fortaleza porque razonaba como cazador. Y los cazadores saben que incluso la presa más vigilante tiene ángulos ciegos. En los primeros 8 metros de descenso, sus ganchos funcionaron impecablemente. Silenciosos, fiables. Se movía con una precisión que brotaba de 2 décadas trepando acantilados noruegos. Pero a los 10 metros sucedió algo. Una de las rocas que utilizaba como apoyo se desprendió. Por una fracción de segundo, Eric quedó suspendido de un único gancho, sus pies oscilando sobre un abismo de 400 metros. No emitió grito alguno, no produjo sonido, simplemente se reposicionó, halló nuevo apoyo y prosiguió. Arriba suyo, las voces alemanas persistían. El relevo de guardias seguía en curso. Aún contaba con 90 segundos. Eric alcanzó la grieta lateral y entonces lo advirtió. Desde allí, ese corredor rocoso se extendía 40 metros a lo largo de la base de la fortaleza, terminando en un punto que ningún mapa militar había registrado. Una toma de ventilación protegida únicamente por una rejilla metálica. Había descubierto la vulnerabilidad, no en la estructura, no en las defensas, sino en la arquitectura esencial que toda fortaleza requiere, un sistema de ventilación. Pero acceder a esa toma de ventilación implicaría cruzar 40 metros de grieta rocosa, suspendida a cientos de metros de profundidad, carente de equipo de seguridad apropiado, mientras la fortaleza encima permanecía completamente atenta y operativa. Y la sección más ardua aún estaba por llegar, pues incluso si alcanzaba la toma de ventilación, incluso si conseguía remover la rejilla silenciosamente, tendría que adentrarse en una fortaleza ocupada por 47 soldados alemanes fuertemente armados. En total soledad, sin refuerzos, sin vía de escape. Y a cada metro que avanzaba en esa grieta, Eric comprendía que estaba rebasando el punto de no retorno, porque retroceder en ese momento era imposible. La única alternativa era seguir adelante, directo al corazón de la fortaleza más inexpugnable de los Alpes, y fue exactamente eso lo que decidió ejecutar. Pero no de la manera que sus superiores imaginaban, porque Eric Nordstrom no estaba considerando esperar refuerzos. No estaba pensando en artillería pesada. Miraba esa fortaleza y veía algo que los demás no podían percibir. Una debilidad oculta a simple vista. La lógica militar ortodoxa indicaba que las fortalezas de montaña eran inexpugnables desde el frente. Requerían números superiores, bombardeos prolongados, semanas de sitio. Pero existía otro camino. Un camino que nadie consideraba viable porque parecía demasiado suicida ni siquiera para contemplarlo. Y si, en lugar de atacar la fortaleza, provocabas que la fortaleza se atacara a sí misma, Eric se percató de algo fundamental. Esa posición alemana no era únicamente una fortaleza, era una trampa que los propios alemanes habían diseñado. Habían fortificado ese punto específico creyendo que el terreno circundante era intransitable. Las laderas resultaban demasiado escarpadas, las vías de aproximación excesivamente expuestas. El camino lógico era por la carretera principal, exactamente donde concentraban su potencia de fuego. Pero Eric no pensaba en términos de lógica militar. Razonaba en términos de imposibilidades que nadie había probado. Entonces, a las 3 de la madrugada, bajo temperaturas bajo cero e iluminado por una luna creciente que apenas alumbraba el terreno, Eric Nordstrom ejecutó algo que transgredía todo protocolo militar. Comenzó a ascender, en completa soledad, no por la ruta que los alemanes esperaban, sino por una ladera lateral
que los propios defensores consideraban imposible de cruzar equipado militarmente. Una sección de roca irregular recubierta de nieve endurecida, con una pendiente cercana a 60 grados en ciertos puntos. Los alemanes no vigilaban ese sector con la misma intensidad precisamente porque creían que era intransitable. Y técnicamente tenían razón. Para una unidad convencional dotada de equipo estándar, esa ruta era suicida. Pero Erik no cargaba equipo estándar. Se había despojado de todo salvo lo indispensable: su subfusil Steen, 4 granadas, munición adicional y una resolución que tornaba lo imposible en apenas improbable. Cada gesto era medido, cada punto de apoyo verificado antes de cargar el peso. El crujido del hielo bajo sus botas era sofocado por el viento que atravesaba la montaña. Sobre él, la silueta oscura de la fortaleza se destacaba contra el firmamento nocturno. 40 minutos trepando. 40 minutos en que un solo desliz implicaría una caída de más de 20 metros sobre rocas heladas. 40 minutos durante los cuales ser detectado por cualquier centinela alemán lo convertiría en blanco estático. Pero persistió en su ascenso. Cuando finalmente alcanzó la primera meseta, a apenas 50 metros de la posición principal alemana, Erik hizo una pausa. No para recuperarse, sino para examinar, para confirmar lo que había sospechado desde el inicio. La fortaleza se orientaba hacia el exterior. Todas sus defensas, todos sus ángulos de tiro, todas sus posiciones de ametralladoras fueron proyectadas para rechazar ataques procedentes de la carretera principal. Los alemanes habían construido un matadero consumado, pero únicamente en una dirección. Desde la retaguardia, eran vulnerables, no completamente desprotegidos. Existían guardias, había patrullas, pero la densidad defensiva era incomparablemente inferior. Y lo más crucial, no anticipaban amenaza desde ese flanco. Erik comenzó a desplazarse lateralmente, aprovechando las sombras proyectadas por las propias fortificaciones alemanas como cobertura. Cada paso resultaba calculado, cada inhalación controlada. Percibía voces en alemán emanando de la posición principal. Conversaciones banales, carcajadas, hombres persuadidos de estar seguros. Entonces advirtió su oportunidad. Un depósito de municiones, no el primordial, sino uno secundario, destinado a reabastecer rápidamente las posiciones avanzadas. Estaba a menos de 30 metros, protegido apenas por un único centinela que fumaba un cigarrillo dándole la espalda. Erik no vaciló. Atravesó el espacio abierto en segundos, silencioso como sombra en la nieve. El guardia alemán nunca comprendió qué lo derribó. No hubo disparo, no hubo alarma, solo un movimiento veloz y efectivo que neutralizó la amenaza antes de convertirse en problema. Ahora llegaba el momento decisivo. Erik colocó 2 de sus granadas dentro del depósito de municiones. Deactivó los seguros de espiga, pero mantuvo pulsadas las palancas de seguridad. Luego corrió, no hacia atrás, sino hacia adelante, en dirección a la posición principal alemana. 3 segundos. Se arrojó detrás de un acopio de sacos de arena abandonados. 5 segundos. Cubrió su cabeza y abrió la boca para equilibrar la presión. 7 segundos. El cosmos se desintegró. La detonación de las granadas hizo detonar la munición almacenada. Cartuchos de ametralladora, granadas, morteros. Todo ascendió en una sucesión de explosiones que transformó la noche en resplandor artificial. El estruendo fue devastador. La onda expansiva lanzó hombres a 50 metros de distancia, y entonces estalló el caos. Los alemanes, entrenados para responder a ataques procedentes de la carretera principal, inmediatamente adoptaron posiciones defensivas orientadas en esa dirección. Oficiales proferían órdenes. Las ametralladoras disparaban contra un enemigo que no existía. Los reflectores barrían el valle inferior buscando la fuerza atacante inexistente. Estaban disparando en la dirección incorrecta, y Erik estaba detrás de ellos. Con la confusión reinante y las fuerzas alemanas concentradas en la dirección opuesta, avanzó. No con cautela en ese momento, sino con rapidez. Cada posición secundaria que hallaba era neutralizada con brutalidad quirúrgica.
una corta ráfaga de la Sten, una granada precisamente colocada. Movimiento perpetuo. Los alemanes comenzaron a percatarse de que algo funcionaba terriblemente mal. Reportes contradictorios llegaban al comando. Ataque por la carretera principal. No, están en nuestra retaguardia. ¿Cuántos efectivos? Desconocemos. En la confusión, la evaluación alemana oscilaba desde una docena de atacantes hasta una compañía íntegra. La posibilidad de que fuera un hombre solo jamás cruzó la mente de nadie. Era simplemente inviable. Pero lo inviable estaba aconteciendo. Erich localizó la posición de mando alemana, parcialmente evacuada, mientras oficiales corrían para organizar defensa contra la amenaza imaginaria. Lanzó su última granada por la ventana blindada y se desplazó lateralmente. La explosión cercenó las comunicaciones alemanas. Sin órdenes coordinadas, cada posición se defendía en aislamiento, sin comprender la situación global. La fortaleza meticulosamente organizada se desmoronaba en enclaves de resistencia inconexa. Fue cuando Erich perpetró algo aún más osado. Comenzó a proferir gritos en francés imperfecto, simulando múltiples voces, fabricando la ilusión de una fuerza de ataque coordinada. Acá, órdenes de avance. Allá, confirmaciones mendaces. El eco en las paredes rocosas amplificaba los sonidos, transformando a un hombre en una decena. Los defensores alemanes, ya desorientados por las detonaciones y por la interrupción de comunicaciones con el comando, comenzaron a rendirse. Primero en contingentes reducidos. 2 hombres emergiendo de una posición de ametralladora con los brazos elevados. Luego 4 de un búnker lateral. Después, una docena de la posición principal. Cuando el oficial alemán sobreviviente de mayor graduación finalmente emergió para rendirse formalmente, demandó conversar con el comandante de la fuerza atacante. Erich, recubierto de hollín, sudor congelándose en el rostro, subfusil aún humeante, simplemente expresó: «Lo está mirando». La expresión reflejada en el rostro del oficial alemán cuando asimiló que una fortaleza íntegra había sido conquistada por un único soldado canadiense fue de incredulidad total. Pero la narración no culmina con la caída de la fortaleza, porque cuando Erich finalmente estableció contacto radiofónico con sus líneas, reportando que la posición estaba asegurada y que había 93 prisioneros alemanes aguardando evacuación, la respuesta que recibió del comando fue prácticamente tan impactante como lo que acababa de conseguir. No le creyeron. El oficial de comunicaciones insistió en que debía existir error en la transmisión, que Erich debía estar confundido, herido, en estado de shock, que era inviable, y lo que sobrevino a continuación impactaría incluso a aquellos que albergaban dudas. Porque eso es algo que solo se comprende cuando conoces el resto de la historia de Erich Nordstrom, una narrativa que apenas comenzaba en esa fortaleza helada en los Alpes, en 1944. Una historia que demostraría que ocasionalmente un hombre solo logra lo que ejércitos íntegros no consiguen. Cuando los primeros rayos solares tocaron las torres de la fortaleza esa madrugada, los defensores aún no habían asimilado completamente lo que había transpuesto. Pero en las siguientes 2 horas, la realidad se impuso de forma brutal e inevitable. La bandera blanca fue enarbolada a las 6:47 de la madrugada, no de forma ordenada, no respetando protocolo militar alguno. Fue una rendición caótica, desesperada. Contingentes reducidos de soldados comenzaron a emerger de posiciones defensivas que técnicamente permanecían íntegras. Sus armas funcionaban. Sus reservas de munición no se habían consumido, pero algo esencial se había fracturado durante la noche. La fortaleza, que era tenida por inexpugnable, había sido penetrada por una única persona. Las unidades blancas, desplegadas en el valle hacía casi 3 semanas, presenciaron la escena con una amalgama de alivio e incredulidad absoluta. Sus binoculares capturaron imágenes que contradecían todo cuanto habían aprendido respecto a la guerra de montaña. Soldados emergiendo de búnkeres completamente funcionales, posiciones defensivas siendo abandonadas sin combate, una fortaleza pereciendo no por bombardeo o asalto frontal,
sino por colapso psíquico. El comandante de las unidades blancas requirió casi 20 minutos para procesar los reportes que comenzaron a arribas por radio. Sus soldados habían perdido 47 efectivos intentando conquistar esa posición. 47. Y ahora observaban la fortaleza rindiéndose a... ¿Qué precisamente? Validé la información, demandó por tercera ocasión. ¿Quién capturó la posición central? La respuesta retornó con la misma información inviable. Un operador solitario, exclusivamente, utilizando una ruta que ningún manual militar clasificaría como viable. En el comando central, localizado 15 kilómetros hacia el sur, la respuesta inicial fue exponencialmente más extrema. Cuando arribó el primer telegrama a las 7:12 de la madrugada, fue instantáneamente clasificado como falla de transmisión, porque el mensaje carecía de sentido militar alguno. Fortaleza Edelweiss rendida, captura por operador solitario, ruta vertical sin mapear, unidades blancas no participantes en asalto definitivo. El oficial de inteligencia que recibió el mensaje conjeturó que constituía código cifrado transmitido defectuosamente. ¿Operador solitario? En una fortaleza de montaña. Imposible resultaba insuficiente como expresión. Se requirieron 3 confirmaciones independientes antes de que el comando central aceptara que la información era factualmente certera. E inclusive entonces, la primera respuesta no fue celebración. Fue una indagación para determinar si las unidades blancas habían adulterado reportes para encubrir alguna deficiencia operativa. Consumió 2 jornadas íntegras para que la verdad fuera documentada, cotejada y finalmente aceptada como realidad histórica. Pero mientras los burócratas debatían la verosimilitud de los reportes, la situación táctica en el terreno se transformaba de manera vertiginosa. La captura de la fortaleza Edelweiss no constituía meramente una victoria simbólica. Era una ficha de dominó estratégica que, al caer, reordenaba íntegramente el tablero bélico en ese sector del frente. La fortaleza dominaba 3 pasos alpinos esenciales. Con ella en posesión adversaria, cualquier desplazamiento de efectivos o abastecimientos en la región exigía rodeos de 40 a 60 kilómetros atravesando territorio enemigo. Las unidades blancas habían invertido semanas intentando conquistar esa posición precisamente porque, sin ella, permanecían estratégicamente paralizadas. Con la rendición, los 3 pasos se abrieron simultáneamente. En las primeras 12 horas posteriores a la captura, el Comando Central consiguió transportar 2 compañías íntegras de infantería a través de vías que permanecían bloqueadas hacía casi un mes. Abastecimientos que se acumulaban en depósitos improvisados finalmente alcanzaron las unidades de primera línea. Posiciones defensivas que resultaban imposibles de reforzar de súbito se tornaron viables. El análisis táctico postoperativo, efectuado 3 semanas después, estimó que la captura de la fortaleza preservó entre 200 y 300 efectivos aliados. No mediante un enfrentamiento heroico monumental, sino a través de algo considerablemente más valioso: eliminación de la necesidad de combate. Las unidades que habrían sido enviadas en asaltos kamikazes contra las defensas alpinas fueron redireccionadas hacia objetivos más accesibles. Los soldados que habrían perecido en ataques frontales inviables sobrevivieron para presenciar el término de la contienda. Y todo esto porque una sola persona había contemplado un parapeto rocoso de 80 metros y percibido no un obstáculo inviable, sino una oportunidad sin documentar cartográficamente. Pero el impacto estratégico constituía apenas la mitad del relato. La otra mitad trataba respecto a algo considerablemente más profundo y psicológicamente intrincado: reconocimiento. Cuando el operador descendió de la montaña esa madrugada, postrado con las manos laceradas por la escalada y los músculos convulsionando por agotamiento extremo, fue recibido no con celebración inmediata, sino con mutismo pasmo. Las unidades blancas, soldados de élite adiestrados en los institutos militares más prestigiosos de la época, observaron a aquella persona que había logrado en soledad lo que 300 de ellos no consiguieron colectivamente.
y desconocían precisamente cómo asimilar esa realidad. Existía respeto allí, pero igualmente existía algo más complicado: disonancia cognitiva. Porque si un operador individual podía conquistar una fortaleza tenida por inexpugnable, ¿qué revelaba eso sobre todos los protocolos, toda la doctrina, todo el entrenamiento institucional que había fracasado tan categóricamente? La respuesta oficial arriba 5 días después, en una ceremonia reservada realizada lejos de los reflectores y de los informes oficiales. El comandante regional, un general con 23 años de experiencia castrense, entregó personalmente la Cruz de Hierro de segunda clase. La condición venía acompañada de una promoción automática de 2 graduaciones y traslado a una unidad de operaciones especiales que se estaba constituyendo específicamente para capitalizar tácticas heterodoxas. Pero las palabras que el general profirió durante la ceremonia resultaban posiblemente más significativas que la medalla en sí misma. Consumó algo que nuestros manuales afirmaban era inviable, y al ejecutarlo, demostró que nuestros manuales permanecían incompletos. Era una confesión extraordinaria emanada de un oficial superior, un reconocimiento de que la creatividad individual había rebasado la doctrina institucional, que el razonamiento heterodoxo había resuelto un inconveniente que la potencia bruta no conseguía. Pero el reconocimiento más hondo no procedió de los superiores, emanó de los colegas. En las semanas subsecuentes a la captura, algo extraordinario comenzó a acontecer en las unidades alpinas a lo largo de ese frente. Los soldados comenzaron a impugnar premisas tácticas que habían sido consideradas inviolables. Los oficiales comenzaron a analizar cartas topográficas buscando no los trayectos señalados, sino los trayectos que nadie había contemplado. 3 semanas posterior a Edelweiss, una unidad de inteligencia empleó metodologías de escalada no sancionadas para conquistar una posición artillera que causaba cuantiosas bajas. 6 semanas posteriormente, un pelotón de infantería ascendió un precipicio de 60 metros para envolver una línea defensiva tenida por inexpugnable. El reporte táctico de cada una de estas operativas incorporaba la misma expresión, prácticamente palabra por palabra. Inspirado por la metodología Edelweiss, la innovación se diseminaba, no mediante mandatos formales o transformaciones doctrinarias, sino mediante algo exponencialmente más potente, evidencia social de que lo inviable era, en esencia, únicamente lo no experimentado. Pero aquí reside el aspecto más cautivador y posiblemente más desvelador de esta narración íntegra. Prácticamente se evaporó de los archivos históricos. Porque la verdad desagradable es que las instituciones militares aborrecen narrativas que exponen deficiencias del pensamiento institucional. Las historias de particulares superando aparatos resultan motivadoras para combatientes de primera línea, pero profundamente inconvenientes para estados mayores que dependen de estructura jerárquica y doctrina normalizada. Los documentos oficiales de la captura de la fortaleza Edelweiss fueron deliberadamente oscurecidos. El apellido del operador fue suprimido de la mayoría de los documentos. La técnica de escalada fue categorizada no como táctica revolucionaria, sino como maniobra de peligro excepcional no sugerida para réplica. En los períodos posteriores a la contienda, cuando historiadores castrenses iniciaron a compilar análisis tácticos del combate, la narración de Edelweiss aparecía únicamente como anotación marginal, fortaleza capturada mediante infiltración, particularidades tácticas clasificadas. No existía alusión a las unidades blancas y sus 3 semanas de fracaso. No había análisis de la creatividad táctica que habría permitido la victoria. Y categóricamente no existía reconocimiento de que una persona singular había rebasado lo que 300 efectivos de élite no lograron. La historia fue, sistemáticamente, minimizada y sepultada. Y esto nos transporta al significado genuino de esta narración íntegra, porque Edelweiss no constituye meramente una crónica acerca de ascenso de cimas o estrategia bélica heterodoxa. Es una crónica respecto a la tensión cardinal entre ingenuidad particular
y constreñimiento organizacional. Los aparatos castrenses se edifican sobre homogeneización, jerarquización y doctrina verificada. Y apropiadamente. En la contienda, la consistencia y articulación resguardan existencias. Los protocolos subsisten porque operan en la mayoría de los escenarios. Pero mayoría de los escenarios no equivale a todos los escenarios, y cuando los aparatos afrontan problemas para los cuales sus respuestas estandarizadas no funcionan, la reacción organizacional típica no constituye innovación. Consiste en aplicar superior potencia a la resolución idéntica que ya está fallando. Las unidades blancas constituían combatientes extraordinariamente capacitados. Su instrucción resultaba sobresaliente. Su provisión resultaba vanguardista, pero operaban dentro de un entramado táctico que fracasaba en visualizar respuestas más allá de sus parámetros predeterminados. Un operador solitario, carente de los confinamientos de ese entramado organizacional, percibió lo que ellos no consiguieron percibir. No porque fuera más vigoroso o más osado, sino porque se disponía a cuestionar la suposición fundamental de cómo el inconveniente habría de ser enfrentado. Esa constituye la lección que Edelweiss transmite, y esa constituye la lección que clarifica por qué la historia fue tan meticulosamente proscrita de los documentos oficiales. Porque reconocer que la creatividad singular logra superseder la doctrina organizacional equivale a confesar que los aparatos en que confiamos permanecen incompletos. Representa aperturar la entrada a cuestionamientos que los aparatos jerárquicos prefieren mantener clausurados. Pero aquí se halla la verdad terminal y de máxima relevancia. La narración persistió de cualquier forma. No en los documentos formales, no en los análisis tácticos clasificados, sino en los diálogos entre combatientes, en las leyendas transmitidas de efectivo a efectivo, en los relatos narrados en acuartelamientos y trincheras respecto al operador que ascendió una cúspide inviable y demostró que inviable constituye únicamente una palabra que empleamos cuando abandonamos el pensamiento, y tal vez esa represente la expresión más cristalina de reconocimiento viable. No consagración oficial, no galardones ni ascensiones, sino la certeza de que transformaste la manera en que otros particulares razonan acerca de lo que resulta viable. Porque en última instancia, la fortaleza Edelweiss no colapsó mediante superioridad armamentística o magnitudes abrumadores. Colapsó porque una sola criatura contempló una dificultad que todos afirmaban resultar insoluble y manifestó la desfachatez de interrogarse: ¿y si absolutamente todos yerran? Esa interrogante, realizada en el contexto idóneo, con la perseverancia correcta, logra transportar montañas, literalmente. Y si cautivó tu atención esta crónica de ingenio particular, superando aparatos organizacionales irresolubles, te seducirá aquello que poseemos dispuesto para ti consecutivamente. Porque la segunda conflagración bélica resulta copiosamente llena de instantes en donde el pensamiento heterodoxo transmutó la trayectoria de la historia de maneras que la mayoría de los particulares jamás ha percibido. Selecciona el metraje que está manifestándose en tu monitor presentemente para revelar narrativas adicionales de ingeniosidades no sancionadas que fructificaron cuando cada alternativa fracasó. Y si deseas persistir en la exploración de los aspectos mayormente cautivadores y menos populares de la contienda, suscribe a nuestro espacio y potencia las alertas de contenido novedoso. Porque existe considerablemente más de lo que originó esto, y cada narración constituye evidencia de que, en ocasiones, la herramienta mayormente formidable que posees no resulta la que descansa en tus extremidades, habita en tu cerebro.